¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más de su canal Aula Docente. Igual también a los que nos siguen en plataformas digitales, en podcast, de formato de podcast. También bienvenidos a un episodio más. Vamos a analizar rápidamente lo que es la sesión 2 de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Espero que les esté sirviendo la información que les estoy compartiendo. Vamos apoyando, suscribiéndonos al canal, dando like, compartiendo el contenido. Igual también en Facebook síganme como Aula Docente. Bueno, la sesión 2 tiene como propósito reconocer la articulación que existe entre los ámbitos de la gestión escolar y con todo lo que son las problemáticas de nuestras escuelas. Estos ámbitos de la gestión escolar son los que conforman nuestro programa escolar de mejora continua, y vamos a reflexionar en torno a la toma de decisiones, reconociendo lo que es la autonomía profesional y la autonomía curricular. Para estos momentos, para esta sesión, ya vamos a estar utilizando alguna información de nuestros alumnos del ciclo anterior, sobre todo aquellas fichas descriptivas, aquellos listados de grupo de aprendizajes esperados no alcanzados, o de aquellos alumnos que requieren apoyo, y por ahí algunos materiales necesarios. Igual también en el sentido de esta sesión vamos a estar hablando de realizar y diseñar tareas auténticas para lo que es el diseño de un diagnóstico integral y el mismo desarrollo de un diagnóstico integral. E igual también de la misma manera vamos a hablar sobre las acciones que podemos llevar a cabo para desarrollar una autonomía curricular idónea, igual también una autonomía profesional. Y bueno, hablemos de lo que es la parte del diagnóstico integral. De la propia escuela nos vamos a estar viendo cómo generamos esos espacios para que los estudiantes, para que los integrantes y el ambiente de la escuela nos dé la información pertinente para conocer la situación. Y aquí nos dice que al finalizar el ciclo escolar, pues generamos muchísima información, sobre todo de los aprendizajes alcanzados y los que no se alcanzaron, y sobre todo aquellos niños que necesitan muchísimo apoyo. Igual también supimos de la infraestructura que tenemos, de los estados emocionales de nuestros estudiantes. Y para concretar un diagnóstico de la escuela será necesario conjuntar datos disponibles, ¿no? Para eso vamos a retomar las problemáticas más importantes que en algún momento ya hayamos identificado, para encontrar, digamos, mejores panoramas, ¿no? Y bueno, estaremos recordando aquí con información que nos comparten para leer en colectivo, para recordar los conceptos claves de la gestión escolar. Pues aquí nos hablan de los 8 ámbitos de la gestión, ¿no? Y entonces será importante tomarlos en cuenta para que modifiquemos un poquito la manera en que estamos llevando a cabo nuestro programa escolar de mejora continua. Aquí nos hacen un apunte muy importante en el que vamos a tratar de diseñar algo que esté dentro de nuestros alcances, algo que esté dentro de nuestro panorama real, y evitar tratar de abarcar demasiado cuando todavía no dominamos ni conocemos el campo de trabajo, ¿no? Y aquí dice: sin embargo, se han derivado en prácticas no siempre acertadas o favorables, en las que al momento de elaborar la planeación del PEMSE se establecen sin fundamento en el diagnóstico o necesidades reales de la escuela objetivos, metas y acciones para cada uno de los ámbitos, y en ocasiones se elaboran más objetivos en cada uno, más de un objetivo en cada uno, sin considerar factores como el tiempo o los recursos disponibles en la escuela para lograrlos. Esto ha generado que el programa sea extenso, poco realista, y lejos de ser un instrumento práctico, se vuelve una carga administrativa. Entonces aquí nos están invitando en concreto a que no seamos tan ambiciosos de tratar de cumplir muchísimos objetivos, más que nada encontrar las razones de cómo plantear un objetivo y darle sentido a las acciones, sobre todo en tener un objetivo claro y hacer uso de los 8 ámbitos de la gestión como insumo, como preparación o como manera de llevar a cabo lo que es el proceso de mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la gestión escolar, ¿no? Entonces, cuando hagamos un diagnóstico siempre debemos analizar la información y conformar una historia considerando todas las particularidades de cada ámbito, y analizaremos la situación de la problemática, identificando por qué esa problemática sí debemos seleccionarla y no otra, ¿no? Y entonces reconoceremos
hay un problema y encontraremos pues acciones prioritarias que se deben de llevar a cabo, ¿no? E igual también aquí nos invitan a revisar una situación problemática de una escuela para que nosotros encontremos mejores maneras de realizar un diagnóstico y sobre todo encontrar la manera de hacer respetar y hacer valer los derechos y obligaciones de los estudiantes desde los fundamentos políticos, filosóficos de nuestro sistema educativo nacional, ¿no? Entonces aquí en este momento nos vamos a remitir a poder desarrollar, no sé, un análisis, un trabajo de argumentación de problemática o selección de problemáticas. Y aquí tenemos este ejercicio que habla de que en la siguiente tabla se presentan algunas consideraciones que expuso el colectivo de la escuela del ejemplo de lo que estábamos hablando, que se trata de la deserción de cierta cantidad de alumnos, y nos ponen el ejemplo del cómo se podría analizar esa problemática. Se pone aquí arriba lo que es la problemática, los ámbitos de la gestión escolar con que se relacionan. Si no recuerdan los ámbitos de la gestión escolar, aquí tienen lo que es el apunte en el documento de lo que se llama orientaciones para el desarrollo del programa escolar de mejora continua, los criterios que estábamos hablando de la equidad, inclusión y participación, y los argumentos del por qué es necesario atender esa problemática. Entonces, aquí viene un trabajo muy importante en donde todos los docentes deben seleccionar, bueno, todas las escuelas deben seleccionar una problemática, detectar esa problemática, hacer un análisis como se plantea aquí en el ejemplo, y vamos a identificar o escribir esa problemática, identificar las causas y determinar esos ámbitos de gestión y los criterios con los que se relaciona, exponiendo lo que son los argumentos. Y hay que analizar la relevancia, qué tan relevante es esa problemática para que le demos pauta de atención, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a estar decidiendo cómo integrar ese diagnóstico. Entonces dice aquí, para formular nuestro programa del primer paso es contar con el diagnóstico integral de la escuela y será necesario organizarse para recabar, sistematizar e integrar nuevos datos, ¿no?, de la realidad de la escuela. Entonces, para esto nos recomiendan que durante los meses de septiembre y octubre hagamos un proceso de diagnóstico, de reconocimiento de estudiantes, de análisis, aplicación de instrumentos. Entonces hay que recabar información, hay que sistematizarla, hay que interpretarla, hay que definir cómo se van a involucrar los estudiantes, la familia, para llevar a cabo este diagnóstico. Hay que redactar este diagnóstico de la escuela en forma de prosa, un escrito que describa las condiciones de atención y de asistencia del alumnado, logros de los aprendizajes, dificultades que enfrentaron, y definir la forma en que se dará a conocer la información al colectivo. Para eso será muy importante que se integre una comisión en la escuela que lleve a cabo este trabajo, lo cual en la sesión intensiva pues vamos a tener que estar organizando todo este tipo de actividades, ¿no? Entonces hay que concretar todo esto para que en la primera sesión tengamos ya la facultad de poder definir objetivos y metas, al igual que las acciones, para ya, digamos, concluir con el diseño inicial de nuestro programa escolar de mejora continua, ¿no? Entonces, de esa manera se concluye el momento número 1 en definir qué tipo de acciones, qué tipo de movimientos tenemos que hacer para poder desarrollar nuestro diagnóstico durante el mes de septiembre y de octubre. Ya para el momento 2 estaremos hablando del acercamiento a la autonomía curricular y a la autonomía profesional, y por aquí nos ponen una actividad en el que nos dicen que hagamos como la detección en donde tenemos tenso nuestro cuerpo, nuestros músculos, y tendremos que buscar la manera de relajarlos y encontrar cierto equilibrio, ¿no?, con nuestro estado de ánimo emocional y físico, ¿no? Pero esta actividad nos lleva muchísimo más a que nosotros sepamos decidir si la hacemos o no, porque acá abajo nos habla con unas preguntas que dice que si realizaron el ejercicio, expliquen por qué decidieron hacerlo. Si no lo llevaron a cabo, expliquen qué los llevó a no realizarlo. Entonces aquí estamos empezando a hablar un poquito de los tipos de decisiones que estamos tomando. Y como pueden observar, involucrarse o no en el ejercicio fue resultado de tomar una decisión de manera autónoma, ¿no? Entonces,
con esto están haciendo una analogía de que en nuestra práctica también llevamos a cabo un proceso similar, observando el contexto, identificando la situación, replanteando actividades, dando otras opciones a los estudiantes. Para esto nos llevan ahora sí a analizar qué es esto de la autonomía. Y la autonomía pues se basa en que se va constituyendo en la experiencia de varias innumerables decisiones que van siendo tomadas, tienen que estar centrada en experiencias estimuladoras de la decisión y de la responsabilidad y en experiencias respetuosas de la libertad, ¿no? Entonces, existe un proceso, según Freire en 1997 lo expresó, existe un proceso de toma de decisiones de todas y todos tenemos, donde todas y todos tenemos la libertad de decidir responsablemente, ¿no? Y empezamos con observar la persona, uno de uno mismo, el contexto que se rodea y las personas con las que te relacionas, identificas una situación que deseas cambiar, analiza las opciones que tienes, reflexiona sobre lo que debes hacer, tomas conciencia de las desventajas y de las ventajas, decides responsablemente después de analizar la situación y de tomar conciencia, y al final evalúa los resultados personales y sociales con los que tú estás influyendo, ¿no? Y entonces de manera individual hay que checar este tipo de ejercicio en nuestro propio desarrollo profesional. Entonces se puede hablar del cómo ejerzo mi autonomía profesional y empezaríamos a medirla con una escala que nos ponen aquí del 1 al 10, y si yo me pongo en el número 1 es poco, si me pongo en el número 10 es mucho. Entonces ya con un poquito de los referentes que estamos viendo podemos dar alguna valoración. Si todavía no estamos tan decididos, podemos ver este esquema en donde se habla de lo que se trata la autonomía curricular, la profesional y el choque que hay entre estas dos. Por ejemplo, lo que es la curricular conlleva un trabajo de reformulación del enfoque y sus contenidos. También les da la libertad de resignificar los contenidos, replantearlos de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes, considerando las condiciones escolares. De la misma manera, esta autonomía curricular nos permite decidir sobre la planeación que se realizan para organizar la enseñanza. Ahora, la profesional comprende la experiencia de los saberes profesionales de los docentes y se habla de realizar un ejercicio crítico y dialógico con los estudiantes, realizar una lectura permanente de la realidad para redefinir la enseñanza, decidir cómo, con qué medios, en qué espacios y tiempos van a organizar los contenidos y decidir las acciones que van a realizar. Para esto se tiene que encontrar un choque de dos autonomías. En este caso hablaremos de la autonomía profesional, que viene siendo ya con la curricular del magisterio una construcción social que tiene como base el conjunto de saberes docentes estrechamente relacionados, ¿no?, con las condiciones formativas, y se articula en función del compromiso, estas dos, y la interacción que tengan con la escuela y la comunidad. El crear vínculos pedagógicos en la comunidad pues va a permitir atender esas necesidades y se faculta para construir mejores metodologías a la lógica y temas y problemáticas de la propia escuela, ¿no? Entonces, ahora sí, reconociendo la autonomía, se retoman estas preguntas del apartado anterior y se contestan de forma individual, y posteriormente estaríamos trabajando la parte de cómo ejercer mi autonomía curricular, cómo me analizo. Entonces vamos a escribir las razones del cómo y por qué he llevado yo de esta manera mi autonomía curricular. Y aquí nos ponen dos ejemplos. Una que dice: cuando adecuo mi planeación es por qué. Cuando sigo las orientaciones del plan y los programas es por qué. Y así nos vamos haciendo este pequeño ejercicio, y esto nos va a llevar a que reconozcamos que en nuestra práctica siempre nos hemos enfrentado a la toma de decisiones y siempre impacta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para esto, pues vamos a estar interactuando con un nuevo plan, con un nuevo marco curricular con el que tenemos que tomar nuevas decisiones, y esas decisiones nos van a dar mejores parámetros de mejora, ¿no? Entonces, hasta este punto tendríamos que entender desde la autonomía cómo me debo posicionar como un docente autónomo. Para esto nos invitan a ver un video de la autonomía curricular y la autonomía profesional, en donde nosotros sepamos cómo llevar a cabo esa toma de decisiones al considerar la flexibilidad del currículum, a la contextualización, al tipo de actividades que debemos de llevar y cómo llevar a cabo ese ejercicio, ¿no? Entonces se habla de que un agente transformador, o sea, que viene siendo el docente, tiene que dialogar, adaptar, orientar, acompañar, enseñar, integrar, proponer y formar estudiantes reflexivos desde un
parámetro de gestión autónoma, ¿no? Entonces, los invito a ver ese video, lo voy a dejar aquí en mi canal para que lo tengan disponible. Para esto, después de ver la infografía y el video, tendríamos que responder con esas acciones que como yo como docente hago el ejercicio de la autonomía, ¿no? Entonces, aquí como dialogo, como adapto, como oriento, como acompaño, como enseño, como integro, como propongo, como formo, a partir de los criterios de cada uno de estos apartados, ¿no? Entonces, los invito a que chequemos esta parte de la autonomía, que no es más que saber hacer lo que tenemos que hacer desde un enfoque curricular, lineal e institucional, y en algunos momentos, lógicamente, experiencial. Entonces, analicemos y pensemos en que no estamos nada más para seguir un papelito, para seguir lo que nos dicen que tengamos que hacer, sino para poder tomar decisiones que podamos transformar, con las que podamos transformar el espacio en el que estemos y mejorar nuestra propia práctica, ¿sale? Entonces, esta es la sesión 2. Muchísimas gracias por estar aquí. Los voy a dejar también en Facebook y en el siguiente video les compartiré el video de la autonomía curricular, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias, compártelo, dale like y nos vemos en la siguiente sesión.